La voz del Espíritu de Profecía. Muchos cristianos, muchos evangélicos y protestantes tachan a la iglesia adventista como legalistas. Y vamos a ver el por qué ellos piensan de esta forma y si tienen razón en lo que están diciendo. Como sabéis, mis videos no van a durar más de media hora y por lo tanto creo que esta información que os voy a dar va a requerir por lo menos de 2 videos o 2 vídeos, ¿ok? Por lo tanto, cuando yo termine la semana que viene, entonces seguiremos con la segunda parte que también estará muy interesante sobre si los adventistas somos legalistas. Para ello, hermanos, queremos presentarte aquí un esquema histórico simple y escueto, pero importante, de cómo se ha manifestado la idea de la ley y de la gracia durante la historia. Recordemos que la Iglesia católica, la Iglesia universal, que viene ya de antaños, ella siempre ha procurado mantener una doctrina legalista en el que las obras son lo más importante para alcanzar la salvación. ¿Okay? Después que pasó un tiempo histórico, en el año 1517, como ya sabes, Martín Lutero se levantó proclamando la justificación por la fe. No solamente él, también otros en otros lugares, en otros países, también hablaron sobre la justificación por la fe, como Lutero. Ahora bien, ¿qué significa la justificación por la fe? Ellos quieren decir y partieron del versículo que dice: el justo vivirá por la fe. ¿Qué significa que el justo vivirá por la fe? Martín Lutero era un sacerdote, era doctor en teología y él entendió que la salvación no puede venir por las obras, sino que tuvo que venir o tiene que venir de otro canal, por otro camino. En este caso, él a partir de la Biblia concretó que el justo, ¿sí?, se justifica a partir, ¿sí?, de la sangre de Cristo vertida en la cruz, de su sacrificio. Si nosotros entonces creemos en ese sacrificio, ahora somos justificados y perdonados en él. Más tarde, entonces aparecemos nosotros, los adventistas. Recordemos, la hermana White era metodista, Guillermo Miller era bautista. O sea que la raíz, ¿sí?, la raíz protestante estaba bastante fundada, y por lo tanto la iglesia adventista en ese momento pues no prestó tanta atención a la doctrina de la justificación por la fe en el año 1844 y los subsiguientes años, porque ya éramos protestantes, ya sabíamos la doctrina, veníamos de unas raíces protestantes y por lo tanto no pensábamos que era tan importante seguir predicando de esta verdad, de que Dios levantó al pueblo adventista para recuperar al sábado, para recuperar la idea o la doctrina del santuario, ¿sí?, para recuperar la idea del régimen de prosalud,
etcétera, etcétera, etcétera. Verdades presentes en el que la doctrina de la justificación por la fe no estaba allá. ¿Qué fue, hermano, lo que pasó? Que la gente se olvidó completamente de esta doctrina. Y por lo tanto, con el paso del tiempo, los adventistas del tiempo de la hermana White empezaron a volver a las raíces católicas o raíces fariseas antiguas. Y por tanto, ahora ellos estaban creyendo que la salvación era por obras y no por los méritos de Cristo. Es decir, que nosotros o ellos, en este caso, podían alcanzar el trono de la gracia o de Dios a través de los méritos propios conseguidos obedeciendo la ley. Hermano, puede que suene esto muy bien, pero esto es totalmente falso. Esto estaba echando por tierra todo el proceso del protestantismo y en este caso la iglesia adventista llegó a ser legalista aférrima. ¿Ok? Legalista aférrima, hermanos. Ellos dejaron a un lado completamente la doctrina, ¿sí?, de la justificación por la fe. Y es por esto, hermano, una evidencia importante fue que en la asamblea de la Conferencia Nacional, Conferencia de la Iglesia Adventista, en el año 1888, hermanos, se reunieron allí los delegados adventistas y el pastor Wagner y Jones predicaron sobre la justificación de la fe. Entre otros temas, uno de los principales temas fue la justificación por la fe. Hermanos, fueron rechazados completamente. Solamente algunos aceptaron su mensaje, pero el resto rechazó completamente el mensaje de la justificación por la fe y también más tarde, como veremos, de la santificación en Cristo. Se burlaron completamente de ellos. Inclusive el mismo presidente de aquel entonces también se burló, también negó completamente, ¿sí?, la justificación por la fe. La hermana White, hermanos, escribió que más tarde, un día, en un tema, esto vamos a verlo con más detenimiento, ella escribió y dijo que fue el día más triste para la iglesia adventista y que ella se estaba cuestionando si el adventismo de su época era el adventismo que Dios había levantado, ¿sí?, para el tiempo del fin. Hermano, fue terrible, hermano. Fue terrible estos hechos. Terribles, hermano. Muchos lloraron por el simple hecho de que nadie creyó, o solamente algunos creyeron en la justificación por la fe. Sí, fuimos legalistas para ese entonces. Para la época de 1888, sí, éramos totalmente legalistas. Pero gracias, y escuchemos esto bien, hermanos, gracias al trabajo del pastor Wagner y también del pastor Jones y especialmente de la hermana White con sus sermones y sus libros como El Camino a Cristo, como El Deseado de todas las gentes y otros más libros referentes a la vida de Cristo, se pudo entender correctamente la justificación por la fe y la relación que existe entre la ley y la gracia. Hermanos, tenemos que darle gracias a Dios, hermanos, porque tenemos una profeta que intentó por todos los medios que este pueblo se acercase más a Dios. Una profeta que estaba decidida a que entendiésemos la verdad como era. Y hermanos, gracias a ella ahora entendemos y somos lo que somos gracias a ella. Bien, hermanos, hemos dicho ya que la iglesia adventista en su tiempo, de la hermana White, sí fue legalista. Ahora bien, la pregunta que te hago es la siguiente. Cuando los evangélicos y protestantes nos tachan a nosotros ahora de ser legalistas, ¿somos nosotros legalistas? Hermanos, vamos a tener, como dijimos antes, dos temas. El primero es
responder si somos o no. Y el segundo tema de la semana que viene vamos a responder el por qué específicamente ellos piensan que somos legalistas. Temas, hermanos, tremendos, importantes. Veamos un poco más adelante en el que, como dijimos antes, muchas iglesias evangélicas tienen un concepto erróneo de nosotros. Hermanos, algo que a mí personalmente me puede molestar un poco es que si me vas a criticar, por favor, lee las doctrinas, estudia lo que nosotros hemos dicho como iglesia oficialmente, o por lo menos por escrito, para después decir lo que tú quieras. No puedes, creo yo, hermano, que la gente no tiene derecho a poder opinar solamente por opinar. Si ellos leen nuestras doctrinas por escrito, si leen lo que ya la conferencia general ha dejado oficialmente por escrito en páginas del internet o en páginas físicas, se darán cuenta de que nosotros no somos legalistas. Veamos algunos textos aquí importantes, ¿sí? Donde se nos habla a nosotros de lo que significa ser legalista. Hermanos, ¿qué significa el concepto o el vocablo legalista? Lo buscamos en el diccionario y significa tendencia o actitud de quien antepone a todo la aplicación estricta de las leyes. Es decir, es una persona que quiere salvarse sin Cristo. Rapidito significa persona que quiere justificarse, que quiere llegar al trono de Dios, ¿sí? A partir de los méritos cuando cumple la ley. Y hermanos, nadie puede llegar al Padre, ¿sí?, a través de los méritos de la obediencia de la ley. Hermano, no es así. Nadie lo va a hacer. La iglesia adventista no es legalista en este sentido. No es legalista, hermanos. Y veamos, por ejemplo, si algún católico o algún protestante o algún evangélico quiere saber realmente lo que nosotros creemos oficialmente, puede irse a la creencia adventista número 19, que dice: la salvación es completamente por gracia y no por obras, pero sus frutos es la obediencia a los mandamientos. Hermanos, este texto es muy importante. Dice: la salvación es completamente por gracia y no por obras. Y escucha esto bien. Dice: pero sus frutos, que ahora esto vamos ahora a definirlo mejor, es la obediencia a los mandamientos. En otras palabras, nosotros somos justificados, somos salvados por la gracia de Cristo. Pero al mismo tiempo, los frutos del Espíritu, uno de ellos es la obediencia a los mandamientos de Dios. Nosotros no podemos decir que somos salvos, que estamos salvos, y al mismo tiempo no respetar sus mandamientos o no guardar la ley moral de Dios. Es imposible. Es imposible. Fíjate, hermano, lo que dice Efesios 2, 8 al 9. Dice: porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, nosotros creemos 100% en este texto. Es por gracia que somos salvos a través de la fe en Cristo Jesús, ¿sí? No por obras, hermanos. No por obras. No nos justificamos por obras. Si una persona quiere salvarse sin Cristo a partir de hacer buenas obras o de obedecer los mandamientos de Dios por sí solo, no se va a salvar. Y miremos aquí lo que dice claramente la hermana White en el libro primero el tomo 1, Mensaje Celeste, página 454, párrafo 2, dice: una religión fría y legalista nunca puede conducir las almas a Cristo,
pues es una religión sin amor y sin Cristo. Las obras no nos compararán la entrada en el cielo. Hermano, ¿por qué dice la gente que somos legalistas? Si tanto las creencias nuestras, ¿sí?, las 28 creencias nuestras, si tanto la palabra de Dios y también los escritos de la hermana White confirman claramente que el legalismo no puede, ¿sí?, o no tiene cabida, ¿sí?, en el cielo, ¿por qué la gente piensa que somos legalistas? Esto no lo entiendo. Fíjate bien, hermano, fíjate bien. Entendemos que somos salvados por la gracia de Cristo. Pero ahora, ¿dónde queda la ley? ¿Dónde queda la ley? Sí, somos salvos en Cristo. Somos justificados en Cristo. Ahora, ¿dónde queda la ley? Dice, los adventistas no pensamos de ninguna manera que guardando la ley vamos a salvarnos. Pero al mismo tiempo, ¿sí?, después que hemos sido justificados en Cristo, necesitamos guardar la ley, ¿sí?, como requerimiento, ¿sí?, al amor que tenemos por Cristo Jesús. ¿Entiendes esto? Y por lo tanto, si tú guardas la ley sin Cristo, te vas a perder. Si tú guardas la ley después que has sido justificado, te vas a salvar. O sea que la ley es necesaria también dentro de la salvación después que estás justificado en Cristo Jesús. ¿Entiendes esto? No podemos estar justificados en Cristo Jesús y no guardar la ley. Significa entonces que vamos a perdernos de esta forma. Bien, para comprender con mayor exactitud este tema, veamos aquí un cuadro interesante en el que comparo las iglesias protestantes o los evangélicos en general, hermano. No son todas las iglesias. En general, también junto con los adventistas del séptimo día. Por ejemplo, aquí tenemos en el cuadro salvación por la gracia. Sí, hermanos, la mayoría de los evangélicos, la mayoría de los protestantes creen de que a través de la gracia podemos alcanzar salvación en Cristo Jesús. En el cuadro de los adventistas también nosotros creemos 100%, ¿sí?, que a través de la gracia de Cristo somos justificados por medio de la fe en ese amor que Él vertió en la cruz. Ahora veamos la parte de la salvación por guardar la ley. En la sección de los evangélicos o protestantes, vemos que muchos de ellos, o la gran mayoría, hermanos, creen que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Y hermanos, esto es un problema grave, porque estamos diciendo que Cristo clavó los 10 mínimo, por lo menos mínimo, los 10 mandamientos, y que por lo tanto, si clavó los 10 mandamientos, ahora pues, podemos pecar. ¿Podemos pecar? ¿Cómo sé yo ahora lo que está mal y lo que está bien si Jesús clavó los 10 mandamientos? ¿Puedo robar? ¿Puedo matar? Dice, no, hermanos, porque la ley todavía sigue vigente porque seguimos pecando. Ahora, ¿cómo muchos evangélicos y protestantes salvan este bache? Pues ellos piensan, no todos, hermanos, muchos de ellos piensan que cuando tú reconoces por gracia la salvación en Cristo, salvo una vez, salvo para siempre. Y por lo tanto, es como que ya dejas de pecar. No, hermano, esto no es cierto. La persona que acepta a Jesús, acepta su perdón, ¿sí? Esta persona todavía sigue viviendo en un cuerpo carnal, en un cuerpo, ¿me entiende?, que peca. Y seguiremos pecando por ahora. Y por lo tanto, esto es imposible.
nosotros cuando aceptamos a Cristo no somos salvos. Empezamos el camino de la salvación. ¿Entiendes esto? Empezamos el camino de la salvación. Fíjate, hermanos, fíjate aquí lo que dice Primera de Juan 1, del 8 al 10. Tremendo, hermano, tremendo esto. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, el que acepta a Cristo, hermanos, aquí Juan está diciendo que todavía continúa pecando, pero tenemos a Cristo que nos puede perdonar de esos pecados. Por lo tanto, ¿cómo sabemos nosotros que estamos pecando? Pues porque la ley está vigente. Si no hubiese ley, no hubiese pecado. Por lo tanto, nosotros que seguimos pecando, esto significa que la ley moral, ya veremos la semana que viene qué tipo de ley fue clavada en la cruz, por lo menos la ley moral no fue clavada. Hermanos, matar, robar, codiciar, mentir, cuando uno a los padres no es educado con los padres, no los quiere a los padres. Todos estos mandamientos, hermanos, honorar a los padres, todo esto, estos mandamientos todavía siguen vigentes. Siguen vigentes. Ahora bien, nosotros como adventistas, ¿qué pensamos de la ley? ¿Qué decimos nosotros de la ley? Nosotros guardamos la ley completamente, ¿sí? Los 10 mandamientos, guardamos todos los mandamientos. Fíjate lo que dice la hermana White, ¿sí? Con respecto a este tema, está en el Deseado de todas las gentes, página 143. Deseado de todas las gentes, página 143. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. Es decir, una persona que intenta salvarse a través de la ley es algo imposible. Fíjate lo que, hermano, lo que dice Romanos 3:20, algo, hermano, inédito. Por lo tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Es decir, yo sé que existe pecado porque está la ley. Si no hubiese ley, entonces fuera ya automáticamente perfecto, que todavía no lo somos, hermanos. No lo somos. Te voy a poner, hermanos, ahora un video del pastor Bullón, ¿sí? Del pastor Alejandro Bullón, no del hijo, Alejandro Bullón, que nos va a explicar de una forma sencilla, hermanos, lo que significa la justificación en Cristo, y también, ahora también él añade un concepto importante que es la santificación en Cristo. Veamos este video. Vamos a decir que yo viví toda mi vida una vida de pecado. Yo no puedo hacer nada para resolver mi pasado. Mi pasado es pasado. El peso de la culpa me mata, me acaba, me destruye, me paraliza. Voy a Jesucristo, Él me da el perdón, la justificación. Mi problema de pasado está resuelto. Pero yo sigo vivo y con todas las malas costumbres, con todos los caminos pecaminosos, los hábitos que he adquirido. Ahora comienzo a vivir en Cristo. Y si vivo en Cristo, pues ya no puedo vivir en mi manera antigua de vivir. Ya no puedo usar drogas, ya no puedo estar golpeando a mi esposa, ya no puedo estar agrediendo a mis compañeros de trabajo, ya no puedo estar mintiendo, ni robando, ni asaltando. Ahora soy una nueva criatura en Cristo. Pablo en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, por donde voy, Cristo vive en mí. Pero ¿qué sucede?
Jesús tiene una voluntad santa, yo tengo una voluntad pecaminosa, pero cuando voy a Cristo, la voluntad santa de Jesús santifica mi voluntad. Ahora por donde yo voy en Cristo, voy con una voluntad santificada, y con esa voluntad santificada es posible vencer el pecado, es posible vivir la vida que Cristo vivió, porque Cristo vive en mí. Pero si yo trato de hacer eso solo, me voy a meter en problemas. Yo tengo que hacerlo en Cristo. Hermanos, tremendo, hermanos, tremendo. El pastor Bullón, de forma sencilla y práctica, a nosotros nos está diciendo lo que significa la justificación. Justificación significa buscar a Cristo, aceptarlo, y Él nos va a perdonar nuestros pecados. ¿Sí, hermanos? Es el primer paso a la salvación, la justificación, ¿vale? El primer paso, aceptar a Cristo, aceptar su perdón, aceptar su sangre. Ahora, el pastor Bullón introdujo también el concepto de la santificación. ¿Qué significa esto? Es andar con Cristo. Después que somos justificados, ahora andamos en Cristo en obediencia a su ley. Ahora, hermano, aquí ahora entra la ley. La ley no entra antes. La ley no está antes de la justificación. La ley está después de la justificación. Después que Cristo nos justifica, ahora a través de la obediencia de su palabra y de su amor, entonces Jesús nos va santificando poco a poco. Te pongo un ejemplo muy simple, hermano, y con esto ya estamos terminando. Aleluya. Fíjate esto, hermano, muy simple, muy simple, muy simple. Imagínate que estamos en un bosque muy frondoso, muy grande, un tipo Amazonas, ¿vale? Y viene un señor y construye una carretera amplia, grande, que cruza completamente recto, que cruza completamente el Amazonas, ¿sí? Ese bosque grande, frondoso, ¿sí? De un lado a otro, y tú necesitas ir de un lado del punto B, del punto A al punto B. Vale. El primer paso para ti es tocar la carretera y meterte en la carretera. Esto es la justificación. ¿Sí? Ese camino es el camino que lleva al Padre, que lleva a la salvación. ¿Sí? Tienes que meterte en la carretera, tienes que meterte en el camino de la justificación. Cuando ya estás pisando y fuiste justificado, entonces empiezas a andar. Claro, pero cuando tú estás andando, tienes, ¿sí?, que guardar algunas normas, si no, entonces te vas a salir y te vas a caer, te vas a perder. Tú no quieres meterte en el bosque solo, oscuro. Quieres meterte en la carretera, y para ello tienes que seguir las indicaciones de la carretera. Si no, no te vas a salvar. Hermanos, esto es lo que se llama santificación, ¿vale? Es caminar con Cristo diariamente después que hemos sido justificados. Hermanos, este tema es tremendo. Es tremendo. Y quiero lo siguiente, hermanos. Quiero que si tú tienes algún compañero, un amigo que no es adventista, por favor, envíale y dale este mensaje. Dale el link a me gusta, dale a comenta, hermanos. Pero lo que quiero hoy, hermanos, quiero hoy decirte directamente, mírame a los ojos, y quiero decirte, hermanos, si tienes algún amigo, tienes algún vecino, a alguien que tú conozcas, ¿sí? Por lo menos, por favor, por lo menos envíale este link a por lo menos una persona. Quiero que hagas este compromiso conmigo. A una persona, envíale este link, y especialmente, sea adventista o no, especialmente, hermanos, a personas que no son adventistas, ¿sí? Envíale este link para que entiendan que nosotros no somos legalistas, ¿vale? Hermano, suscríbete, dale al like, escribe comentarios, a lo que sea, hermanos, para que sepamos
que estás ahí presente. Y hermanos, fijémonos en una cosa. Gracias a nuestra profeta, hermanos, pudimos entender este tema de manera adecuada. Si no fuese por ella, ahora todavía seguiríamos divagando, hermanos. Divagando, hermanos. Porque recuerda, cuando la hermana White y los pastores Wagner y John estaban predicando sobre la justificación por la fe, los que se opusieron primariamente fueron los pastores, hermanos. O sea que cuidadito, hermanos, cuidadito con esto, ¿vale? Gracias a ella, nosotros tenemos un equilibrio exacto y adecuado de lo que significa la ley, la gracia, la santificación, ¿sí? Con respecto a la salvación. Gracias, hermanos, que Dios te bendiga y nos veremos en el siguiente video.